Quiero hablar en esta preciosa noche, una noche de bendición. Hemos proclamado a Jesús por Señor. Él nos hace felices, hermano. A pesar de las pruebas, el apóstol Pedro siempre decía: ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde más voy a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y hermano, y nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, tenemos que ser felices. Amén. ¿Usted es feliz, hermano? A pesar de tantas cosas que pasamos, nosotros somos felices. Y yo quiero hablarle en esta noche sobre voces después de Pentecostés, ¿verdad? Y yo quiero que usted me acompañe. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, verso 1 en adelante, al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Espíritu Santo, que seas tú, Señor, el Señor de nuestras vidas, el que dirija mis pasos. Señor, mira, la palabra que va a ser predicada hoy, Señor, que lleve fruto, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Padre Santo, limpiamos de ya los aires, que todo espíritu contrario que se quiera poner a la misma, lo venimos amordazando en el nombre de Cristo. Porque solo tú mereces la gloria y la honra, el imperio, Señor, y la majestad. Solo tú eres un Dios grande y poderoso. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Hermano, y dale un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Y quiero volver a leer ese libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿cómo estaban? Estaban juntos, en un mismo lugar. No había división ahí. De repente vino del cielo un ruido como ráfaga de viento impetuoso. Era un viento fuerte. Hermano, no me puedo imaginar ese viento que hubo en ese lugar. Me imagino, hermano, que meneó de cortinas o no sé, hermano. Era un viento pero fuerte e impetuoso. Que toda, dice, la casa donde ellos estaban. Pero mire la posición en que estaban los discípulos. ¿Cómo estaban? Estaban sentados, hermano, así como estamos nosotros hoy. Amén. Y se le aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. O sea que sobre cada uno, que dice, de ellos. O sea que la llenura es individual, hermano. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Ustedes saben que nuestro Señor Jesús, después de su resurrección, hermano, se le apareció a 500, se le apareció a muchos, hermanos, ¿verdad? Y Él les hablaba concerniente al reino de Dios. Pero pasaron 10 días después de que Él estuvo 40 días apareciéndose. Pero pasaron 10 días, hermano, en que Él se había ido. Hermano, Él se fue hacia el cielo. Cuando llegó el día esperado por todos, el día de la promesa, que fue el día de Pentecostés. Cuando el Señor a usted le da una promesa, la esperamos. Mire que estos hombres, hermano, y esperaban esa promesa que el Señor les había dicho. Entonces, antes de irse al cielo, Él los reunió y les dijo que no salieran a ningún lugar. O sea, ahí, hermano, el Señor los reúne, digamos que ya se va al cielo y dice: les pido, les voy a dar esta instrucción, que cuando yo me vaya, no se muevan a ningún lugar. Y lo que me llama la atención es que ninguno se movió. Miren, nosotros tenemos que cumplir con las instrucciones del Señor. Dice, no vayan, dice, que no salieran de Jerusalén hasta esperar la promesa del Padre, el cual la promesa era que les enviaría al Espíritu Santo. Y aquí está la instrucción en Hechos capítulo 1, verso 8. Cuando nuestro Señor Jesús les dice: y recibiréis poder. Y ese es el poder para que nosotros hagamos la obra. Entonces, cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, dice: y me seréis testigos en Jerusalén, mire, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Por eso, hermanos,
no salgamos a predicar sin la llenura del Espíritu Santo. Claro, van a haber momentos, ¿verdad?, en los que de una u otra manera, gracias mi amor, nos podemos desenfocar, ¿verdad? Y podemos sentirnos débiles espiritualmente. Por eso nosotros tenemos que ir a la fuente, a llenarnos. ¿Se acuerdan de Timoteo? ¿Verdad? Que el apóstol Pablo le dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Seguramente el hombre, hermano, se estaba apagando. Por eso nosotros debemos de ir siempre, mire, estar conectados a la fuente, hermano, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, para buscar la llenura es como un vehículo. Un vehículo, usted dice, vamos a ir a un lugar largo. Entonces lo que usted hace es que lo llena de combustible. Pero en el recorrido, el vehículo se va quedando sin la llenura de combustible. ¿Qué tenemos que hacer? Llenarnos de combustible para seguir avanzando en este camino, hermano. ¿Y cuál es mi combustible, hermano Joel? Pues el combustible de nosotros es la oración, la palabra, el ayuno, el congregarnos, hermano, ¿verdad? Para que nosotros nos sintamos fortalecidos. Entonces, usted a veces se ha preguntado por qué hay hermanos que tienen más fuerza espiritual que otros. Hermano, porque unos se conectan a la fuente y otros no. Así de sencillo. Usted vive conectado a una fuente de agua, hermano, nunca va a tener sed. Pero si nunca toma agua, obviamente va a tener sed. Entonces, por eso hay hermanos que están débiles, porque no están conectados a la fuente, hermano. Y por eso que esta noche, hermano, vamos a ver algunos hombres de Dios que hablaron después de Pentecostés. Porque antes de Pentecostés, hermano, ustedes saben que estaban siempre cuando andaba nuestro Señor Jesucristo, que eligió, ¿verdad?, aquellos hombres al apóstol Pedro, a Andrés, a Jacobo, hermano, antes de Pentecostés. Pero ahora vamos a hablar cuál es el comportamiento que tuvieron estos hombres después de Pentecostés. Amén, como que marca un tiempo. Como que usted decía, fíjate, hermano Joel, que antes de la pandemia yo era así. Y ahora de la pandemia estoy así. Yo le puedo decir, antes de la pandemia estaba más delgado. Y después de la pandemia he subido varias libras. Entonces, esto es lo que pasaba con estos hombres. Mire, y voy a ver, ¿verdad? Después de Pentecostés, la voz del apóstol Pedro, que es una voz de arrepentimiento. Hechos capítulo 2, verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. Hermano, esto se dio. El apóstol Pedro está hablando aquí el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Recuerden que nuestro Señor Jesús, hermano, fue crucificado, ¿verdad?, en la Pascua. Recuerde que en la Pascua se crucificaba, se sacrificaba un cordero. Pues nuestro Señor Jesucristo, como dijo Juan, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el Espíritu Santo vino 50 días después de la resurrección. Era la promesa que Jesús les había hecho, hermano, pero lo más bonito era que ellos estaban esperando la promesa. ¿Quiénes tienen una promesa del Señor aquí? Hermanos, sigámoslas esperando. Amén. Recordemos que cuando esto sucedió en el tiempo de Pentecostés, nuestro Señor Jesús tenía 10 días ya de haberse ido al cielo. Por eso les dije, les conviene que yo me vaya. Amén. Pero hermano Joel, ¿cómo me va a convenir que nuestro Señor Jesús se vaya si Él me da todo? ¿Va? Porque los iba a mandar el Espíritu Santo, hermano. Amén. Entonces Jesús instruyó a sus discípulos para que fueran a predicar, pero no antes de haber recibido el Espíritu Santo, ya que la obra del Señor en lo que usted vaya a hacer, hermano, tenemos que estar fortalecidos y estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces, la obra del Señor se realiza con el poder de su Espíritu Santo, no con fuerza humana ni con estrategias humanas. Hermano, tanto era ahí, hermano, la presencia de Dios en aquel lugar, hermano, que los que fueron llenos, ustedes bien saben que eran 120, comenzaron a hablar en lenguas y en otros idiomas, que los judíos que estaban ahí creían que estaban borrachos. Ustedes pueden leer ahí en el contexto, como dice su palabra, el hombre natural, hermano, no entiende las cosas que son del Espíritu. Y es ahí, hermano, donde el apóstol Pedro, mire, se levanta. Ya no es el Pedro, hermano, que antes de Pentecostés. ¿Se acuerdan del Pedro antes de Pentecostés, cuando negó al Señor? Hermano, que hasta le voló la oreja
a Marcos, en la cabeza le quería dar. Pero ese era el Pedro antes de Pentecostés. Ya el Pedro después de Pentecostés, mire, hasta explicaba las escrituras, se ponía en pie, era un hombre responsable, hermano, era un hombre prácticamente con una valentía espiritual, dice que su sombra sanaba. Y mire, recordemos que ahí habían, dice que 120 recibieron la llenura del Espíritu Santo, pero ahí habían muchos que se burlaban. Entonces, ¿cuántos judíos habían ahí? Recuerden que era la fiesta de Pentecostés, había mucha gente, hermano. Recordemos que muchos de los judíos, hermano, habían visto cuando Cristo fue crucificado y supieron de la noticia que Jesús había ascendido al cielo. Cuando Pedro habló, mire, ya Pedro está hablando, ya lleno del Espíritu Santo, ellos dijeron a Pedro, ¿qué vamos a hacer para ser salvos? Mire, esto que hubo aquí es obra del Espíritu Santo, hermano. Hermano Elmer solo predicó, fue algo, hermano, algo espontáneo. Si Elmer ni sabía que le iba a tocar hoy. O sea que en cualquier lugar le puede tocar a usted, ¿verdad? Amén. Y mire, aceptaron a Cristo una familia. Mire, Hechos capítulo 2, verso 37. Porque habían muchos, hermano, habían muchos allí, ¿verdad? Que se burlaban por todo lo que se escuchaba en ese día de Pentecostés. Y mire lo que dice, al oír esto, compungidos, porque el apóstol Pablo les predicó, hermano, sobre el libro de Joel, que no quiero ahondar en eso, y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Es como que usted le pueden preguntar, ¿qué hago para recibir a Cristo? Mire, Hechos 2:38, y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados. Ahora los hermanos que estaban aquí se arrepintieron y mire, allá se andan, ¿va? Bautizando. Pero dice, bautícese cada uno, la salvación es individual, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, la voz llena del Espíritu Santo produjo arrepentimiento en aquellos hombres a tal grado que se convirtieron 3,000 personas. Hermano, en una sola predicación del apóstol Pedro, después del día de Pentecostés, se convirtieron 3,000 personas. Pregunta, ¿cuántos judíos entonces habían ahí? Si se convirtieron 3,000, no se convirtieron todos. Seguramente había una gran cantidad de gente. Entonces, el caminar de Pedro antes de Pentecostés era diferente, hermano, al día después de Pentecostés. Por eso es necesario, hermano, y se lo digo, ir a predicar llenos de la presencia de Dios, hermano. Pero a veces podemos ir llenos a predicar, llenos de rencor, llenos de amargura, llenos de tristeza. O tal vez podemos ir a predicar llenos de soberbia. Aquí no hay, hermano, porque ¿saben cuál es el problema? Que a veces un rémano del Señor y un micrófono y ya queremos caminar, como dice nuestro pastor, ¿verdad? Con caminadito de pavo real. No, hermano, recordemos una cosa, que el que está lleno del Espíritu Santo va a ser humilde, porque nuestro Señor Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, hermano. Entonces, si el Señor, yo sé que aquí, hermano, va a haber mucha gente que va a ir a predicar a las naciones. Amén. Pero mire, manténgase humilde, lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, también la voz de Pedro produjo salvación cuando llegó a la casa de Cornelio, hermano. Mire, Hechos capítulo 11, verso 3. Mire, Cornelio le estaba pidiendo al Señor, él quería reunir su gente, dice que oró y prácticamente él supo, le revelaron a él a dónde estaba el apóstol Pedro. Y mire lo que dice Hechos capítulo 11, verso 13. Y él nos contó cómo había visto al ángel. Mire, esto lo estaba contando Cornelio, de pie en su casa, el cual le dijo, envía a Jope, mire, y haz traer a Simón, que también se llama Pedro. Mire cómo el Señor nos conoce, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo. O sea que usted, hermano, tiene palabras en su boca, por lo cual la gente va a ser salva. Amén. Pero usted dice, hermano Joel, ¿cómo yo le hago? Yo estoy en evangelismo, pero cuando hay una persona, yo a veces me pongo nervioso. Es que no es usted, es el Espíritu Santo que mora en usted, que lo va a hacer hablar palabras para que la gente sea salva, hermano. Denle un aplauso al Señor si lo cree. ¿Saben por qué? Porque la salvación, hermano, no le pertenece a ningún hombre.
Mire, si usted ahí lo busca en su casa, ahí no lo puse, Apocalipsis 7:10 dice que la salvación le corresponde a Jehová. Hermano, a veces uno se puede preparar para un gran mensaje, hermano, y es bueno prepararse, ¿verdad? Pero mire, el día que la gente va a aceptar, hermano, va a aceptar a Cristo. Mire, ahora yo ni pensaba que iban a aceptar a Cristo hoy. Amén. Entonces vimos, hermano, la voz de arrepentimiento y salvación de la voz del apóstol Pedro después del Pentecostés. Y es que todos tenemos que tener un Pentecostés en nuestras vidas, hermano. Mire, Bernabé. ¿Cuántos hermanos de Bernabé aquí? Yo sé que aquí hay hermanos de Bernabé. Levanten la mano y al fin somos hermanos. Levanten la mano de Bernabé. Gloria a Dios, hermano. Hechos capítulo 11, verso 23. Esto fue después de Pentecostés. Bernabé era un hombre bueno que tenía el poder del Espíritu Santo y que confiaba solamente en el Señor. Entonces, los que estamos llenos del Espíritu Santo, confiamos, como dice ahí, solamente en el Señor. Ay, que no me ajuste el sueldo. Ay, que tengo que hablar con doña Chonita para que me dé fiado. Ay, que tengo que... Hermano, los que estamos llenos del Espíritu Santo, confiamos única y exclusivamente del Señor. Amén. Entonces, cuando Bernabé llegó y vio que Dios había bendecido toda esa gente, se alegró mucho. ¿Cómo se pone usted, hermano? ¿Cuál es su comportamiento cuando un hermano es bendecido? Aquí estoy hablando de un Bernabé lleno del Espíritu Santo que se alegraba cuando la gente era bendecida. Entonces nosotros podemos sentir una espinita aquí cuando mi hermano compra un carro del año. Y digo, Señor, ¿y yo? Entonces, mire, uno se analiza. Si estoy lleno del Espíritu Santo, yo lo bendigo y que le dé más. Amén. Pero cuando sentimos aquella cosita, ahí hermano, usted evalúese. A veces uno dice, ay Señor, ¿y por qué a mí no? ¿Y por qué? Hermano, mire, un hombre lleno del Espíritu Santo se alegraba mucho. Y los animó para que siguieran siendo fieles y obedientes al Señor. Y fueron muchos los que escucharon a Bernabé. Pregunto, ¿lo escuchaban todos? Lo escuchaban, dice, y fueron muchos. Y obedecieron el mensaje de Dios. Entonces, usted no se ponga mal cuando su mensaje sea rechazado. O cuando su mensaje no sea escuchado. Usted predique, hermano. La misión de nosotros es predicar. Amén. Que recuerde que la palabra nunca regresa vacía. Yo les quiero contar, hermano, por cuestión de tiempo. Mire que el tiempo, ¿verdad? Una vez yo estaba predicando en un colegio y un muchacho estaba como chateando. Y yo digo, santo, yo me desvelé, yo hice esto, oré. Y este men chateando. Hermano, pero ¿sabe qué? Eso pensaba yo. Pero cuando terminé el mensaje, ahí cayó, de rodillas yo acepto a Cristo. Hermano, no es por esfuerzo humano. Es por obra del Espíritu Santo de Dios. Por eso usted no tiene que menospreciarse, hermano. Entonces, mire, Bernabé era un hombre que confiaba. Yo esto me llamó la atención. Confiaba, hermano, solamente en el Señor, como en el caso de Abraham. Hermano, él sabía, hermano, quién le iba a proveer. Porque todos tenemos necesidades. Entonces yo te digo, de parte de Dios, confía en el Señor. Mire, aquí Bernabé les predicó a los nuevos creyentes. Estos surgieron, hermano, ¿verdad? Cuando los discípulos del Señor fueron a predicar. Estos discípulos fueron a hacer evangelismo a Antioquía, donde fueron llamados por primera vez cristianos, hermano. Mire, y Bernabé se encargó de los recién convertidos. Yo creo que no me equivoco. Los recién convertidos que están a Cristo, hermano. Mire, Bernabé los pastorea. Estos hermanos se les anotó el nombre y van a pasar al departamento allá de Bernabé para que los llamen, hermano. Y mire, y él dice que los animaba para que fueran fieles y obedientes al Señor. Entonces, mucha gente no sabe qué hacer cuando acepta a Cristo. Fíjense que cuando yo acepté a Cristo, yo salí a las puertas de la iglesia, dije, santo Dios, ¿qué he hecho? Y ahora, ¿cómo va a ser mi comportamiento? Porque a veces uno no sabe qué hacer cuando acepta a Cristo, ¿verdad? Entonces, recuerda, hermano, que necesitamos siempre la ayuda de alguien más espiritual, hermano. ¿Va? Recuerda que vamos a encontrar gente, mire, recién convertida. Incluso esa gente recién convertida, gente de mala reputación, como era el apóstol Pablo. Mire, dice que la gente, hermano, cuando el apóstol Pablo se convirtió, hermano, no creían en él. Hermano, recuerden que
que mire, que el apóstol Pablo era un hombre, prácticamente era un asesino, hermano, arrastraba a los cristianos. Y ahora que diga, soy cristiano, soy de ustedes, y tal vez estaba sentado ahí, él también lo maltrató. Entonces, me imagino el apóstol Pablo, hermano, por algún momento no sabía qué hacer cuando aceptó a Cristo, ¿verdad? Y mire quién lo condujo por el camino del evangelio. Acompáñame a Hechos 11:25. Por eso es importante la gente, hermano, que está en Bernabé, el que tiene ese llamado. De ahí Bernabé se fue, ¿a dónde? A la ciudad de Tarso. ¿Para buscar a quién? A Saulo. Mire, cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Mira qué importante, en Antioquía, hermano, era a donde se llamaran por primera vez cristianos, hermano. Él lo llevó a un ambiente de gente cristiana, porque se pueden imaginar, hermano, yo antes me gustaba el bailar, para mí era hasta yango uno bailaba, hermano. Bailaba miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Y hermano, yo me gustaba, que santa, hasta en el espejo me miraba, hermano, me echaba brillantina y guatamineri, ¿me entiendes? Entonces, gente, cuando yo acepté a Cristo, hermano, yo ya el viernes estaba en unas discotecas, hermano, y a mí se me oído las discotecas y me hacían los pies así, pero vino un hermano y me metió a Antioquía, a donde estaban los hermanos. Mire, y ahí estuvieron un año. Mire cuánto tiempo los tuvo en esa atmósfera. Un año. Con toda la gente, ¿de dónde? ¿Del mundo? No. Mire a dónde Bernabé metió al apóstol Pablo. A Saulo, dice ahí. Lo metió, no en una discoteca. Porque si a mí me hubieran llevado a una discoteca recién convertido, ay, hermano, ¿verdad? Ahí me quedo, hermano. Entonces, mire, dice, lo llevó a la iglesia y le enseñaron a muchas personas. Y fue ahí en Antioquía donde por primera vez la gente comenzó a llamar cristianos a los seguidores de Jesús. Por eso, mire, los de Bernabé, ¿verdad? La gente de Bernabé, que Dios me la bendiga. Mire, es la gente que siempre los está llamando para que la gente se congregue, hermano. Y esto es bíblico. Entonces, mire, lo que hizo Bernabé, estuvo con el apóstol Pablo un año. Y en ese año, hermano, un recién convertido, prácticamente le puede hacer muchas preguntas a Bernabé y Bernabé tiene que contestarlas. Me imagino que el apóstol Pablo en ese año, hermano, se ha de haber sentido desanimado, pero Bernabé lo guiaba, mire, y tenía la paciencia que a través de los consejos los animaba para seguir adelante. Así tenemos que ser nosotros, hermano, con los que están empezando este camino del evangelio, ser pacientes con ellos y animarlos para que sigan adelante. Amén. Entonces me imagino Bernabé, hermano, con qué dulzura y con buen carácter guiaba a los recién convertidos. Así tenemos que ser nosotros. Usted está también en Bernabé, ¿verdad, hermano? Entonces, mire, la gente de Bernabé tiene que tener dulzura en sus labios, hermano. Y dice que exhortaba a la gente, pero exhortar no es regañar. Exhortar es, hermano, dar ánimo. Y también tenemos a Esteban. Estoy hablando de después de Pentecostés. Hechos capítulo 6, verso 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Mire, porque siempre había gente que estaba en contra y había que debatir, hermano. Hechos capítulo 6, verso 10 en la PDT. Pero no podían contradecirlo, porque él tenía la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Entonces, los hombres, hermanos, que estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos que tener sabiduría en el hablar. ¿Es sabio usted para hablar? ¿Sabe cuándo hablar y cuándo callar? Porque a veces a mí me ha pasado, digo frases a veces que yo quiero quedarme que me entierre ahí la tierra, hermano. ¿Para qué le dije esto a la hermana? Pero ya lo dijo, hermano. ¿A usted le ha pasado? Que dice, santo Dios, mirá, y lo que le dije a la hermana. Entonces, mire, los que estamos llenos del Espíritu Santo, hermano, tenemos que tener sabiduría en nuestro hablar. Mire, pueblo de Dios. Mire, este hombre, hermano, era de los 7 diáconos, pero a él le habían confiado la ayuda diaria. Mire la confianza que tenían los apóstoles en Esteban, hermano, que él ayudaba a las viudas y ayudaba a toda la gente. Entonces Esteban era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, era un hombre confiable en las misiones que los apóstoles le daban. Hermano, las autoridades le decían a Esteban, aquí está esto, tenés que ir a este lado, a este otro. Él cumplía bien su misión. Entonces, cuando Dios nos encomiende una misión,
cumplámosla obedeciendo bien las instrucciones. Usted, hermano, obedece bien las instrucciones del Señor. Mire, y eso era Esteban, que le confiaban, hermano, que atendiera al pueblo de Dios. Y él lo hacía. Yo le pregunto, ¿cómo atiende usted al pueblo de Dios recién convertido? Mire, porque Esteban era un hombre bien versado en las Escrituras. Tanto, hermano, en el Antiguo Testamento como en las enseñanzas acerca de la muerte y resurrección. Eso es lo que predicaban ellos, hermano. Mire, Hechos capítulo 7, verso 59. Cuando lo tenga, diga amén. ¿A quién lo han apedreado aquí alguna vez? A nadie, va. Y mire, mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, mire cómo él hablaba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Mientras lo apedreaban, mencionaba a Jesús. ¿Qué mencionamos nosotros cuando nos ofenden? ¿Qué mencionamos nosotros, hermano, cuando nos quieren agredir? ¿Verdad? Entonces, mire, Hechos capítulo 6, verso 27. Porque a veces, hermano, mire, un poquito de ofensa hacia un hermano y ya se molestan, va. Pero mire, este hombre hasta lo apedreaban. Lucas capítulo 6, verso 27. Mire lo que dice: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que lo aborrecen. Porque mire, hacerle bien a una persona que se porta bien con uno, qué bonito es, va. Una persona que, mire, en mis tiempos, no sé ahora, la vecina hacía un plato de sopa de mondongo y se la daba a la vecina por la, ¿verdad? Que ahí, así pasaba. Ahora casi no se mira eso, ¿no? ¿Verdad? Entonces, hacerle eso a una persona, ella me da sopa de caracol el domingo, yo el domingo hago sopa de tal y le llevo. Pero, hermano, darle al enemigo. Y así tenemos que ser los que estamos llenos del Espíritu Santo. Hermano, digamos que despidieron a una persona, ¿verdad? Entonces, mire, a usted y a yo nos despidieron. Así por así. Por eso, mire, la palabra del Señor tiene que ser predicada a todo el mundo. Hermano, después de estar Felipe en Samaria, hermano, allí levantó paralíticos, les predicaba a grandes multitudes de gente. Ahora él obedece a un ángel, hermano, del Señor. Hechos 8:26. Cuando lo tenga, diga amén. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino de desierto. Y él se levantó y fue. Mire qué obediente. He aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía el profeta Isaías. ¿Cómo iba manejando este hombre? Iba leyendo el libro de Isaías. Yo me pongo a imaginarme la Biblia. Obviamente andaba chofer, hermano, ¿va? El Espíritu Santo le dijo a Felipe: el Espíritu Santo le va a decir a usted a quién hablarle y a quién no. Ay, pero será, hermano. ¿Y cómo? Mire, yo a veces, hay personas que yo tengo enfrente, dile esto. Entonces voy y le digo: mira, el Señor me dijo esto, nos vemos. Entonces, así actúa el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo dijo: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, mire, por eso tenemos que estar en forma, hermano, le oyó leer al profeta Isaías. Se pueden imaginar el carruaje, ¿va? Y él corriendo y lo escuchó leer al profeta Isaías. Y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que se subiera y se sentara con él. ¿Qué le quiero decir yo con esto, hermano? ¿Verdad? Que van a haber personas que nos van a preguntar sobre las Escrituras. Usted que ya día está en Queruso, aquí lo andan. Entonces, cuando la gente le pregunte, ¿qué le va a responder usted? Hermano, usted está en Queruso, ¿verdad? Sí. ¿Y cuántos años lleva? Pues fíjate que yo tengo como 10 años de estar allá en Queruso. Y esas palabras del hebreo, ¿de dónde lo sacan? Yo que escucho que el hermano Joel dice el hebreo y el griego,
explíqueme, por favor. ¿Y usted qué le va a decir? Como usted es queruso, tiene que explicarle. Usted le va a decir, ¿entiendes lo que lees? Ni yo tampoco leo. Entonces usted le va a explicar, le va a explicar que el hebreo es del Antiguo Testamento y el griego es del Nuevo Testamento. Así de sencillo. Pero van a haber preguntas también que nos van a hacer a nosotros, hermano. Una vez en un discipulado, en los salmos está una letra que dice Selah. ¿Verdad que ustedes han escuchado? Selah. Y Selah es como meditar para ver lo que dice el salmo, ¿verdad? Entonces la hermana se levanta, y yo estoy en el discipulado, hermano, según yo, sabiéndomela toda, ¿va? Y me preguntan, ¿qué significa Selah, hermano Joel? Se la debo, le debo. Dale un aplauso fuerte al Señor. ¿Entiendes lo que debe, hermano? Pero el Señor es maravilloso. Mire, cuando uno no sabe, mejor decir no sé, hermano. Amén. Y ya para terminar, Jesucristo, la voz de autoridad. Hermano Joel, pero me está hablando de voces después de Pentecostés. ¿Y a dónde estaba nuestro Señor Jesucristo después de Pentecostés? Ya estaba en el cielo, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo tuvo su Pentecostés espiritual, ¿verdad? Cuando él, hermano, ¿verdad? Se bautizó y dice que el Espíritu Santo descendió. En la Júnemas dice que el cielo se partió, dice, y el Espíritu Santo descendió, ¿verdad? En forma corporal de paloma. Ahí recibió el Espíritu Santo. Entonces Jesús, hermano, mire, de un año hasta los 30 no hizo ningún milagro. Amén. Entonces, hasta que fue bautizado por el Espíritu Santo. Ahí fue él su Pentecostés espiritual. Y yo quiero que usted me acompañe a Marcos capítulo 1, versos 9 y 10. Y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Amén. Ahora les hago una pregunta y se las dejo de tarea. Ahí me contestan en el chat. ¿Quién bautizó a Juan el Bautista? Se la debo, van a decir ustedes. ¿Va? E inmediatamente, me van a buscar afuera para preguntarme, hermano, ¿quién bautizó a Juan el Bautista? E inmediatamente, al salir del agua, Jesús vio los cielos que se abrían y el Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Hermano, qué importante es el bautismo en agua. Por eso yo le dije a los hermanos hoy que se bautizara en agua, que nos cambia de dimensión a tal grado, hermano, mire, que nosotros tenemos que anhelar, hermano, el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, después de que Jesús salió del Jordán, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto. Hermano, cuando un hombre es llevado al desierto lleno del Espíritu Santo, hermano, es difícil de sucumbir. Y mire lo que dice Mateo capítulo 4, verso 3. Acercándose el tentador. ¿Quién es el tentador? Satanás, que Dios lo reprenda, porque Dios, dice la Biblia, no tienta a nadie. Le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Pero él respondiendo, le dijo, mire el que está lleno, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire cómo Satanás quería poner, hermano, en duda la identidad de Jesucristo. Por él le dice, si eres hijo de Dios. Amén. Entonces, a veces, el diablo, hermano, que Dios lo reprenda, nos quiere poner pensamientos de que nosotros no somos hijos de Dios. Tal vez cometimos un pecado. Amén. ¿Verdad? Entonces, eso fue lo que le pasó a Adán en el huerto, cuando la serpiente, ¿verdad? Usted conoce la historia. Y a veces uno, hermano, dice, ¿seré que soy hijo de Dios? Ahora, yo le hago una pregunta. Si usted cuando llegue a su casa, lea Lucas 15 y busque la historia del hijo pródigo, nos dice, y el muchacho que se fue, y él, no, ¿saben cómo dice? Y el hijo, y el hijo, y el hijo. Dice, y el hijo regresó a su padre. Él andaba perdido, pero nunca dejó de ser hijo. Amén. Dice la palabra, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Así es, hermano, que mire, denle un aplauso fuerte al Señor. Nunca dejamos de ser hijos. Gloria a Dios. Recuerde que Satanás es astuto, hermano. Mateo 4, verso 5. No, Juan 1, 12. Mire, nosotros tenemos la identidad de hijos y eso es lo que quería atacar Satanás. Ya Jessica me estaba viendo un poco mal, ¿va? Pero a los que le aceptaron, ¿quiénes aceptaron a Cristo aquí? ¿Quiénes han aceptado a Cristo?
Hermano, todo va. Y creyeron en él. Mire, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, hermano, y eso nadie se lo puede quitar. Mire, Mateo capítulo 4, verso 5. Entonces el diablo le llevó, otra vez, hermano, a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo. Y aquí Jesús, hermano, está en un pináculo. Aquí el cristiano está en un pináculo. Mire, ya el hombre está prácticamente como David en la azotea, en lo alto, porque nosotros somos reyes y sacerdotes, amén. Y somos cabeza, no cola. Y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez, hermano, lánzate abajo, porque escrito está. Mire el diablo cómo sabe la Biblia. Lo que el diablo le dijo, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Y Jesús le dijo, ¿va? También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Recuerde que Satanás es astuto y tentaba probándole el orgullo, queriéndole mostrar que se siente estar en las alturas. Ay, hermano, es que ¿saben cuál es el problema? Para vergüenza mía, que muchos cristianos solo nos dan un puesto y nos creemos impolutos, hermano. Ya, no, hermano, ¿usted se han fijado en eso? Que a veces, mire, usted quiere conocer la humildad de la gente. Si es soberbio o no, dele un puestecito. Entonces, Jesucristo estaba en las alturas, ¿verdad? Entonces, a veces nos van a probar el orgullo. ¿Quiénes son orgullosos aquí? Ninguno va. Hermano, mire, Dios lo va a llevar a niveles que usted no se imagina. Pero ¿sabe qué? Manténgase humilde. Y mire, el humilde no sufre, hermano. Eso no está en la Biblia, pero es un dicho. El humilde no sufre. ¿Saben por qué? Porque si al humilde le dicen que se vaya en una paila del carro, se va. Y tal vez solo esa paila existe. Y el orgulloso se quedó, hermano, porque no se pudo subir en la paila. Por eso el humilde no sufre. Más nosotros, hermanos, que estamos en evangelismo, donde nos toque dormir, ahí nos quedamos, hermano. Amén. Entonces, hermano, mire, nosotros no tenemos que ser, ay, que yo estoy en Queruso, que tengo tantos días, y me metieron a dormir con 5 en un solo cuarto, y viera los problemas que hay, hermano, en la noche, vientos de arriba y vientos de abajo. ¿Y cómo es posible que yo, hermano, si a mí una vez nos metieron como 10 en un cuarto, ¿va, hermano? Y yo, Dios mío santo, ¿va? Entonces tenemos que ser humildes. Deuteronomio capítulo 6, verso 16. Ay, hermano, no tentaréis al Señor vuestro Dios como lo tentáis en Masá. Mire lo que dice esta otra versión. No pongáis a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. Entonces eso era lo que el diablo quería, ¿verdad? Que Jesús pusiera a prueba al Señor. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hermano, poner a prueba al Señor es cuando nosotros tenemos una necesidad y que Dios me la va a cumplir. Hermano, en Dios hay propósitos. Y mire, entonces yo le pregunto, ¿qué hacemos nosotros, hermano, cuando alguien tiene necesidad? Esperar en el Señor. Entonces, el pueblo de Israel, mire, había una necesidad de agua y le exigieron al Señor que les proporcionara agua como señal, hermano, que Dios estaba con ellos. Entonces, tentar al Señor es, ¿saben cómo? Como decir, si el Señor está conmigo, que este celular no se caiga. Eso es tentar al Señor, hermano. Y las cosas no son así. Amén. Éxodo capítulo 17, verso 7. Y puso a aquel lugar el nombre de Masá y Meriba, por la contienda de los hijos de Israel. Miren, hermano, si somos pleiteros a veces, ¿va? Y porque tentaron al Señor, mire cómo se tienta al Señor, diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Entonces, tentar al Señor es que a veces en medio de un problema uno diga, ¿será que el Señor está conmigo? ¿Usted se ha preguntado eso? Ahí usted a veces, ¿será que el Señor está conmigo? Si yo tengo este problema, hermano, claro que está con nosotros, amén. Y no fue la promesa que Él dejó en Mateo 28, que Él estará con nosotros todos los días.
Hermano, Él va a estar siempre con nosotros. Van a haber problemas, sí, pero con Cristo el problema es diferente. Amén. Porque confiamos en Él. Entonces Jesús, hermano, no cayó en las artimañas de Satanás, porque Jesús sabía que Dios estaría con él siempre, hermano, y no tenía que demostrar nada. Amén. Mire Mateo capítulo 4, verso 8. Mire, y es que el diablo es insistente, hermano. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraras. Entonces Jesús le dijo, mire, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, denle un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Entonces, el diablo aquí, ¿qué es lo que quería? Que Jesús pusiera la mirada en lo terrenal. Entonces, nosotros, hermano, más en estos días, le aconsejo que no se enamore ya de la tierra, hermano. Cristo viene pronto. Hermano, Cristo viene pronto. Mire, y los que se quieran quedar, que se queden con todo lo que pero yo no, hermano, yo me quiero ir con el Señor. Entonces, sí, las bendiciones, hermano, gloria a Dios, ¿verdad? Pero no nos enamoremos de eso, hermano. Mire, Demas andaba con el apóstol Pablo y dice que porque el mundo le llamó la atención, se fue, hermano, y dejó el apóstol Pablo ahí. Amén. Y el apóstol Pablo pasó tantos problemas, usted lo puede ver en 1 Corintios 11, 23 en adelante, hermano, y él nunca desistió de predicar la palabra del Señor. Entonces el diablo quería, hermano, que nuestro Señor Jesucristo pusiera su mirada en lo terrenal. Miren Mateo capítulo 6, verso 19. No acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el redumbre destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban. Claro, porque los ladrones no van a quedar al reino de los cielos, amén. Sino acumulados tesoros en el cielo, donde ni la polilla, miren, el cielo no hay polilla, ni herrumbre destruyen, donde los ladrones no penetran ni roban. Porque donde está tu tesoro, entonces, hermano, ¿dónde está su tesoro? ¿A quién aprecia más? Ay, hermano. Mateo capítulo 4, verso 11, y ya con esta me despido. Jesús, hermano, el diablo lo tentó los 40 días. Dice una versión que no lo dejó ni un día. Y mire, el diablo entonces le dejó. El diablo te va a querer tentar y seguir tentando y seguir tentando. Y como mire que no puedes porque tú eres lleno del Espíritu Santo, he aquí ángeles vinieron y le servían. Por eso dice la palabra, resistir al diablo y él huirá de nosotros, hermano. Amén. Tentaciones van a haber. Pero no, mire, por eso él oraba y él decía, hermano, no permitas que yo caiga en la tentación. El diablo siempre va a ser insistente y te va a decir, no sirves para nada, mira que estás en Querús y cómo estás, hermano, tantas cosas. Te va a poner ofertas como le puso nuestro Señor Jesucristo, mire, y sin embargo él no sucumbió. Entonces, ¿por qué? Porque estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, las voces después de Pentecostés está la voz de Pedro. Es la voz de arrepentimiento, ¿verdad? Es una voz, hermano, que va a llevar a la gente hasta el arrepentimiento. Dice que 3,000 se convirtieron, ¿verdad? Mire, Bernabé, voz de ánimo. Y tal vez el que está animando está también con problemas, hermano, ¿verdad? Pero sin embargo, mire, las palabras de un Bernabé y de todos nosotros, hermanos, los hermanos mayores, tenemos que dar ánimo a los hermanos que vienen ingresando. Así como Bernabé le dio ánimos a Saulo, al apóstol Pablo, hermano. Adelante. Tenemos, mire, la voz de Esteban, la voz de perdón, que aunque lo estaban apedreando, hermano, aunque estaban en contra de él, él siempre perdonaba. Así es que nosotros, hermanos, que estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros tenemos que perdonar, hermano, a que nos hagan mal, ¿verdad? Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre la cabeza de aquel. También, hermano, está la voz de gracia. Su voz, hermano, tiene una gracia para predicar. Amén, como la gracia de Felipe, ¿verdad? Mire, Felipe fue a predicar a Samaria y ahí se convirtieron, hermano, mucha gente, muchos paralíticos eran levantados. La gente dice que le gustaba escuchar a Felipe, amén. No como el hermano Joel que se le están durmiendo varios, ¿va? Mire, y la voz de autoridad
que tiene nuestro Señor Jesús, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los fariseos decían, ¿de dónde viene este que predica con tanta autoridad? Dale un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios me los bendiga y me los guarde. Y hoy esta noche, hermano, ha sido noche de bendición. Gloria a Dios.